Ser podcast. Vamos a pasar lista. No, está rompiendo España. Hoy en Todo por la Radio, Armand Jaume e Íñigo Espinosa, especialistas secundarios. Xavi Puig y Quique García, El Mundo Today. Susana Ruiz, que es Susana Ruiz. La Prados. Hola. Hola. Laura Piñero, Carlos de Ita, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Un coro de AUPA, ni el Orfeón Donostiarra, Iñaki, Venga, va. para entonar el himno de Todo por la Radio, Venga. que no es otro que Mec. Yo me aburro. ¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante! No hace falta que grite. A mí de momento no me da órdenes nadie. Tranquilo, relájate. Este mundo es oscuro. Ay, qué disgusto. De mí no tienen nada que decir. ¡Ay! ¡Mec! A ver el Orfeón. ¡Ay! ¡Mec! Ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces contra la corrupción en nuestro país. Respira hondo y no te exijas tanto. Bueno, respiremos todos hondo y ya que hemos hecho alusión a la alineación coral de Todo por la Radio, ¿qué os parece si cantamos juntos las greguerías? Claro que Bien. sí. Todos y Bueno, todas oye, ahí, sí, ¿eh? oye, Pero hay que súper. hacerlo bien, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Bueno, eso ya. ¡Greguería! ¡Hola! No Vamos. se ha entendido nada. Bueno, greguerías. Venga. Empezamos. Bueno, mientras en Twitter hay cierta tristeza con la muerte del dictador, con el 50 aniversario, en Blue Sky se celebra. Por ejemplo, Calva Doble ha descubierto un nuevo medio de transporte. BlaBlaScal, un servicio español de vehículo compartido para personas de extrema derecha que quieran desplazarse al mismo lugar en el mismo momento y puedan viajar juntos y compartir gastos mientras hablan de Franco. BlaBlaScal. BlaBlaScal, me gusta. Sí. Vamos ahora con novedades televisivas, con Celeson. Bienvenidos todos a Masterchef Celebrity. Esto con Franco no pasaba. Vale, empezamos. ¡Patam! ¿Eh? Venga, Chan. ahora vamos con una verdad irrefutable, la que suelta aquí Prendente 1. Nostalgia es echar de menos las lentejas de tu abuela. Ensalzar la figura de Franco se llama fascismo. Muy bien. Pues sí. Y mira, sobre nostalgia precisamente, esto de Sara Biandimia. De ser pequeña, lo que echo de menos son los bocadillos de chorizo y el consenso social de que el fascismo era malo. ¿Os acordáis, no? Y uno de los mejores momentos de estos 50 años fue cuando sacaron los restos del Valle de los Caídos. Craig lo vivió festivamente. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. ¿Podemos exhumar a Franco en silencio, por favor? Grandes greguerías en este 20N. Y ahora las noticias del Mundo Today. Francisco Franco ganaría hoy las elecciones con el 32,6% del voto, según el barómetro del CIS de noviembre. Juan Carlos I obtendría un 22,4% de los sufragios si hoy se celebraran generales. Carrero Blanco, por su parte, sigue desplomándose. Pedro Sánchez atribuye la corrupción de Cerdán a la herencia recibida de Sánchez. Este gobierno está comprometido con dejar atrás la corrupción que nos legó el sanchismo, ha asegurado Sánchez. Su decisión de no dimitir me fuerza ahora a asumir personalmente la responsabilidad de limpiar el partido de la corrupción que Sánchez nos dejó, ha insistido. La Fiscalía pide 6 entrevistas en Radio 3 para José Luis Ábalos. Mínimo 3 visitas a 3 en la carretera y una al Gran Quilombo, ha detallado la Fiscalía Anticorrupción. Javier Ambrosi pone a la venta a Javier Calvo tras su separación. Detienen, juzgan y encarcelan a un panetone que parecía de chocolate pero era de pasas. Ayuso se niega a completar el registro de musicales de Nacho Cano. Zelensky, asustado por la polarización y la crispación española, adelanta su vuelta a Ucrania. Tras un fin de semana infernal, Yolanda Díaz propone ahora recortar la jornada familiar. Hallan una mesa de centro que solo lastima meñiques del pie izquierdo. Hago las maletas y me voy, dice una empleada en una fábrica de maletas. Se divisa una ciudad a lo lejos en el valle, su silueta al sol detrás. Está a 3 días de viaje, ahí hay un antro podrido, con tu rollo y las caras de siempre. Emprendamos el camino con paso alegre a 51.
Todo lo bueno ya fue antes. Lo apuestas todo al confort. Ya no tallas los diamantes, pero sabes arreglar un motor y ponerlo a todo escape. Pues sí, 50 años de la muerte de Franco se cumplen hoy, por si no os habíais enterado. Pero no es la única efeméride esta. ¿no? Bueno, por ejemplo, este año también hablo como Franco yo hoy también. Este año también cumple 50 años Rubén Pozo, y para celebrarlo ha hecho un disco y una canción, esta que escuchamos, que se llaman ambos 50. Y precisamente mañana nos visita Rubén Pozo en la Ventana de la Música para presentarnos 50. No se lo pierda. ¿En serio? Qué bien. Sigo enamorado de ti. En 50. Está bien Rubén Pozo, ¿eh? Armán, está muy bien. Muy bien. ¿Y esto, por esta referencia a mí? ¿Por qué? Por tu querencia por la música, hombre. Podría habérselo dicho Iñaki de la Torre, que mañana estará con él, precisamente. Pero es que me ha pillado echando la siesta y... Pero no. Pozo, gran disco, mejores sobrasadas. Venga, especialistas secundarios. Por preguntar, Bueno, Mario Panadero tiene razón. Hoy se cumplen 50 años, os acordáis, ¿no? 50 años de la dulce y tranquila muerte de Franco, caudillo de España y tortuga universal. Y la SER, ya sabéis, que está cubriendo todos los ángulos de este evento histórico desde la madrugada. Y nosotros queremos saber dónde estabas tú. O sea, buscamos, obviamente, gente mayor de 50 que nos cuente cómo vivió aquel momento, aquel 20N de 1975. ¿Dónde estabas hace 50 años cuando Franco se murió? Tiene careta, la cosa, mira. A ver. Hace 50 años, cuando Franco se murió. Es una careta bien currada. Bueno, la primera persona que Bueno, en 2 minutos, ¿qué más queréis? La primera persona que se ha puesto en contacto para decirnos dónde estaba hace 50 años se llama Jamelgo. Hola, Jamelgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías tú hace 50 años, tal día como hoy? Es que hace mucho tiempo y yo ni idea de dónde estuve la semana pasada, como para saber hace 50 años dónde pude yo estar. Ya. Igual 10 euros te refrescan la memoria. Bueno, pues para adelante. Estaba en Caños Menores, Salamanca. Pues, en Caños Menores, de Salamanca. Vale, ¿y qué hacías allí en Caños Menores? Es que me intento acordarme y nada, es que eso ya también la edad. Igual otros 10 pavos ahí. Venga, va, 10 pavos más. Estaba en la era, cuidando ovejas y trillando mieses. Trillando mieses, vale. ¿Y tú cómo te enteras de la muerte Tengo una nube de ese día y como todo borroso. Últimos 10 euros, no te voy a dar más. ¿Cómo te enteraste de la muerte? Al volver al pueblo a tomarme un cortado, el del bar me dijo, se ha muerto Franco. Y ya está, eso es todo. ¿Ya está? Ya está. Valiente mierda de anécdota, macho. Decía que has contado por 30 euros que me ha costado esta anécdota. Tío. ¿Me habéis llamado vosotros? No, has llamado tú, perdona. Pero vamos con otro. Hasta luego. Segismundo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿dónde estabas? ¿Este es el tono? A ver, ¿lo tiene usted el tono pillado? Hola, sí. Perfecto. Bien, a ver, hola, sí, se le recibe perfectamente. ¿Dónde estaba usted ese 20N de 1975? A mí me pilló agarrando fuerte una almohada con las manos en la habitación de Franco. ¿Y eso? ¡Hala! ¿Cómo? ¿Qué? Pero... Espera, ¿Sí? A ver, un momento de calma. Acaba usted de decir que... ¿Cómo? Pero... ¿Estaba usted...? A ver... Sí. ¿Estaba usted en la habitación de Franco? A ver, hace 50 años. ¿Estaba usted en la habitación de Franco, dice? En el momento de su muerte, y usted agarraba una almohada, pero... A ver, son documentos desclasificados, ¿no? Ya se sabe, quiero decir. No, esto no se sabía, esto no teníamos ni idea. No, pues no lo ha comentado el emérito en el libro esto. No. Pero él también estaba. Que yo sepa, no ha contado nada de esto el emérito. ¡Qué bocas! ¡Burro! No se pegue. Pues se ha cortado. Da para peli esta historia última. Venga, sí.
Vamos con el último, se llama Cosimo. Hola Cosimo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde estabas hace 50 años? Yo vi la luz al final de un trayecto oscuro. Mira qué bonito, qué forma más lírica de explicar la dictadura, sí señor. Lírico y literal, porque nací ese mismo día. Ah. Y lo primero que vi después de 9 meses a oscuras fueron las manazas de la comadrona y la mirada del doctor, un poquito inquietante. ¿Tú te acuerdas del día de tu nacimiento? Joder, y de antes, la batalla a muerte con otros espermatozoides, lo a gustito que se estaba en el líquido amniótico, todo, me acuerdo, todo. Los forceps agarrándome ahí a las orejas. También te acuerdas del parto, esto es Como increíble. si fuera ayer, como si salí llorando, gritando, y mi padre, recuerdo que era un hombre estricto, era un hombre propio de la época, me dijo, esas no son formas, Cosimo, entra de nuevo y sal como las personas. ¿Qué dices? Y volví a entrar y a nacer, pero ya con calma y dando los buenos días. Madre mía, qué historia. Señor. O sea que entonces hoy cumples 50 años, sí, ¿no? Señor, claro. O sea que hoy es tu cumpleaños, Cosimo. Pero bueno, pues te voy a hacer el test ya que estamos. A ver, Cosimo, mejor cumpleaños que recuerdas. Al cumplir los 36, porque ese día fui cuando salí de la prisión. Nivel de satisfacción con tu vida del 1 al 10. Ahora un 6. Si me preguntas durante el vermú, un 8. Por la mañana un 2. Mejor regalo que te han hecho. El airfryer. Un libro. 1500 recetas de airfryer, que me está cambiando la vida, de verdad. Una persona importante en tu vida. La Minja Max. Última vez que has llorado. Ayer, mira, viendo el novio de Ayuso que se compra un ático. Lloramos muchos. Y una canción, venga, va para acá. Esta misma que está sonando ahora. ¿Esta que suena te va bien? No, ¿Te gusta? ¿Te gusta? Esta. ¿Te gusta o no? Sí, me da asco la música, así que esta me va bien. Esta te va bien, ¿no? Sí. Pues, Cosimo, muchísimas gracias y felicidades. Algo bonito para acabar. Con la muerte de Franco nació Cosimo, que eso es, mira, es bonito. Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, just a chimpanzee. Después de las animaladas de especialistas secundarios, animales de verdad con Susana Ruiz. A ver. Vale. Bueno, animales de verdad son todos. Animales, somos todos animales. Sí, es verdad. Vamos con el Sube audio. un poco, habla un poquito más de... alto o algo, ¿no? Yo grito. Ahora. Que no quieren gastar, no quieren gastar. Tony Suárez, trabaja un poco. Venga. Digo que bueno, que vamos con el audio que no es de animal. Bueno, ya lo veréis. ¿Cómo? A ver. Arañas. Muy bien. Muy bien, Cosimo. Spider-Man. Bueno, cuidado que hay mucha folla, audio de arañas nunca hemos tenido, ¿eh? Exacto, es por eso que no hay sonido. Seguramente recordaréis que el año pasado murió a los 117 años María Brañas, la mujer más longeva del mundo. Pues hoy que estamos celebrando el aniversario, hoy que estamos celebrando el aniversario de una muerte, os vengo a hablar yo de la muerte, pero para contar su historia, la historia de la araña más longeva del mundo, ¿vale? Que vivió, María Arañas. ¿Cómo de longeva? Un poco es la... Pues mira, muy longeva. Ella murió en 2017 después de haber vivido, ojo, 43 años. Una araña. Una araña, sin que nadie la pisara, sin que... Bueno, sí, no se cruzó con Francina para ponerlo en ningún en momento, perspectiva, las hembras de esta especie, es una tarántula, las hembras viven, ojo, entre 12 y 30 años, aunque difícilmente alcanzan la parte alta de la horquilla, siempre les pasa algo y se mueren antes. Los machos viven muchísimo menos, entre 3 y 10, ¿vale? Pero en una esperanza de vida máxima de 30 años, esta individua vivió 43. A ver, la araña más longeva pulverizó de largo el récord que ostentaba su antecesora en supervivencia, que fueron 28 años. No está nada mal. Esta era mexicana. O sea que la sobrevivió en 15 años y aún podrían haber sido más porque la pobre ni siquiera murió de vieja. Ahora os lo explico. Ay, pero esto cómo lo saben. Esta era la... Ahora verás cómo se sabe todo esto. Era la araña número 16. Su nombre era número 16 porque formaba parte de un experimento biológico junto con otras arañas que se inició en una reserva de Australia en 1974. Las arañas participantes en el experimento iban siendo monitorizadas cada año porque se trataba de una prueba a largo plazo que duró pues varias décadas. Este estudio, además de demostrar la necesidad urgente de preservar determinadas especies de arácnidos, que me pregunto, ¿seguro? Pero bueno, sorprendió a los científicos con un dato totalmente inesperado, que es la considerable longevidad que pueden alcanzar estos bichos. Es que es muy superior a lo que ellos se habían imaginado. Vamos a poner unos ejemplos. Esperanza de vida de un chimpancé, 34 años. Ay, qué pena.
Un caballo. ¿Cómo que qué pena? Caballo 25-30, un perro 10-13, un gato 13-20. Pues las tarántulas, las hembras lo superan de calle. Y número 16, en particular, muy de calle. Esta araña formaba parte del primer grupo de crías que se incluyó en el estudio. Le asignaron el número 16, de ahí el nombre, pero terminó superando una a una y ampliamente a las 15 anteriores. Pero en 2017, cuando todas sus compañeras pues ya habían traspasado, número 16 terminó muriendo también durante la noche de Halloween. Los investigadores que se ocupaban de ella observaron que la tapa de su madriguera había sido perforada por una avispa asiática. O sea que ni siquiera murió de vieja, como cabría esperar con esa edad, sino que seguramente fue víctima de esta avispa asiática. ¿Tú sabías esto, Carlos de Ita, de las arañas? ¿De la longevidad de las arañas? No, supongo que yo sí. Dicen de zonas las tropicales, tarántulas, ¿no? Porque aquí mueren en invierno. No, pero el envejecimiento de las arañas y luego la jubilación están con un problema ahí. Según los datos recogidos por la investigación, que esto tenía una finalidad, más allá de que llenáramos hoy estos 2 minutos, estas arañas, las tarántulas, tienen una vida más larga debido a que son muy sedentarias y tienen el metabolismo muy bajo, muy lento. Esto las hace vivir más. O sea que lo de hacer ejercicio... No ir al gimnasio te salva, tío. Están todo el día mirando las obras como van. Hay que tener en cuenta que el número 16 pasó toda su vida en un hábitat sometido pues con mucho control, no tuvo que hacer frente a los riesgos de la vida salvaje. Claro, una araña en el entorno salvaje, pues igual vive 3. Dan de comer a las palomas, la petanca. Francino le pega un pisotazo. ¿Pero por qué tengo que ser yo siempre el que pisa animales? Tu fama te precede, o sea, tampoco... Yo he hablado siempre de cucarachas, ¿no? Pero si murió en Halloween se ha reencarnado fijo, así que... La parasitó una avispa asiática. Ostras. O sea que ¿Tenéis alguna opinión sobre esto de las arañas? A favor, en contra, ¿no? No, pero que es un problema, que está siendo un problema porque hay el mundo de la araña se está envejeciendo muchísimo y las pensiones no llegan y están con ese tema. Es que las arañas no hablan, pero sí que se comunican por impulsos acústicos, porque algunas arañas, como Iñaki, tocan la cuerda de la telaraña, tocan ting, 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 y transmiten información o la reciben de las presas que han caído. O sea que eso no es hablar, pero sí que es tocar. Sí, pero no podía trasladar el sonido. No, pero lo imaginamos. Imagínate tocar el ukelele con 8 patas. ¿Tienen 8 patas o cuántas? Arañas, 8. Insectos. Tú eres el biólogo. Pero no las cuento. Por cierto, hablando de opinión. Qué casualidad. Qué bien hilado. Tu opinión de mierda. Mi humilde opinión con la Prados. Que no pase día sin que cuentes tu miseria. Prados, estás en Radio Barcelona, ¿verdad? Sí, estoy en Radio Barcelona. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Cómo estáis? Espero que mejor que Francisco Franco, ¿no? Que anda hoy un poco tieso. De dinero. ¿Qué tal? Hoy vengo a hablar de algo que me pone de muy mal humor, ¿vale? Que solo hago en casos extremos, como coger un avión, que ya sabéis que me supone a mí un trámite mental, o por dinero. Hoy vengo a hablar de madrugar. De madrugar, de madrugar, de madrugar. Exacto, Rosalía. De madrugar, de madrugar, de madrugar, de madrugar, de madrugar, de madrugar, de madrugar. ¿Qué te pasa con el madrugar? A ver. Que a mí sí que me pesan las cadenas cada vez que suena la alarma. O sea, dicen que a quien madruga, Dios le ayuda, ¿vale? Eso es mentira. ¿Tú te crees que si eres todopoderoso te vas a levantar a las 6 de la mañana para ayudarte a ti? ¿A qué? ¿A lavarte la cara sin mojarte los codos? Odio madrugar. O sea, nunca me vais a convencer de ser una morning person. Y ojo, O sea, una morning person, persona mañanera, para los que no sepan inglés. Sí. Y ojo, hablo desde el privilegio, ¿eh? No me refiero a la gente que tiene que madrugar para ir a currar, ¿vale? Esa gente son los verdaderos héroes de esta historia. Hablo de la gente... Bueno, claro, alguien tiene que poner además las calles y hacer pan. Claro. Hablo de la gente que madruga por gusto. ¿Qué hacéis? Uy, no. No me vaya a convencer de que levantarte 2 horas antes para hacerte un bol de granola es felicidad. No. Si cada mañana necesitas montarte una cesta de Navidad untada en yogur para empezar el día con energía, también no estás. ¿Sabes yo cómo gano la energía? ¿Cómo? Durmiendo. Durmiendo. Sí, señora. Oye, Prados, pero escucha una cosa. ¿A qué hora te levantas? O sea, ¿qué es para ti madrugar? Hombre, para mí madrugar entre las 8 y 8:30. Antes de eso lo considero trasnochar. De hecho, lo considero de
desvelarse en mitad de la noche y ya que estás, pues tirar. Sí. Pero hay gente, en fin, iba a decir, yo me incluyo, pero ya no me quiero autocitar. Hay gente que aprovecha para hacer sus cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y por qué tienes que hacerlas por la noche? ¿Eres Batman? Pero no es noche, es a esa hora, porque luego no puedes durante el día hacer deporte, por ejemplo. Yo hago deporte. Claro. ¡Ay, qué horror! No, mira, es que madrugas para ir al gym, me parece, o para hacer deporte. Ya, pero... O sea, si estás rodeada de hombres gritando, ya me parece traumático. Imagínate hacerlo sin que haya salido el sol y en ayunas. No. Así es como me imagino yo la mili. Pero hay gente que se despierta con el sol de manera natural, de bueno, manera pues no soporta espontánea, esa sin gente. despertador No ni soporta nada. esa gente. Persianas. La gente que presume de tener un reloj interno y despertarse sin alarma, mira, felicidades. De todas las cosas que podías ser, has elegido ser un gallo. Okay. Carlos de Ita dice que sí, que él sí. ¿Tú te despiertas, sí? Claro. Sí, yo me despierto a la primera hora. ¿A qué hora? ¿Cuándo es primera hora para ti? En torno a las 7. Bueno, uy, qué horror. De modo natural. No, pero sin despertador. Sin despertador. Sin despertador. No, para mí sí. solo hay dos tipos de personas. A ver. Lo que solo necesitan una alarma para despertarse, y en vuestro caso ninguna, y luego las normales. Sí. Que luego es verdad que he revisado un poco mis alarmas, ¿vale? Y tengo, claro, no estoy para señalar, tengo una alarma a las 7, otra a las 7 y 2 minutos, ¿vale? Esto es de auténtica psicópata. Una a las I5, otra a las I10, otra a las I13 y ya a las I4, ¿no? Entonces, vamos, que tampoco estoy yo... O sea, yo mato, ¿no? Doy todo mi dinero por 3 minutos más en los brazos de Morfeo. Pero igual no estamos para señalar, ¿no? Sí, es lo que estoy diciendo, pero bueno. Una cosa tengo que pediros a los que madrugáis. Al menos si madrugáis cerca de mí. No habléis. O sea, no me habléis. O sea, no me habléis. Esto es algo que ya se ha comentado mucho, ¿vale? Está recogido en la Constitución y hay hasta tazas en el Alejoba hablando de esto, ¿vale? No me habléis. Guardado esa energía para la clase de barre. O sea, nada de lo que puedas decir. La clase de barre, ¿vale? Esto es una movida que está de broma, o sea, de moda ahora, de la que hablaremos también. Nada de lo que puedas decir es tan importante como para no poder esperar a las 10 de la mañana para decirlo. Bueno, y no voy a hablar de las reuniones de trabajo antes de las 9, porque eso ya es violencia institucional. Bueno, intentaremos no ponerte ninguna. Aquí no te pondremos ninguna, no te preocupes. Así que, en mi humilde opinión, madruga si quieres, pero no va a ser tu personalidad en levantarte antes de que salga el sol, que no eres Edward Cullen. Por mi parte, yo solo volveré a hacerlo en casos excepcionales. Presenciar la caída del capitalismo o que Rosalía vuelva a sacar disco. Venga, hasta la semana que viene. Si me levanto. Todo por la radio. Ser podcast. ¡Qué bonito, no bonito esto! Débiles morales. Me lo paso todo por el... Ay, no lo quiero decir, ya no lo quiero decir. ¡Moño! Todo por la radio. Tamburino, yo no quiero bromear. Pongámonos la camiseta, los tiempos cambiarán. Somos hijos de la estrella y bisnietos de su majestad el dinero. Poner a Franco Battiato es un peligro. Sí, porque yo lo dejo, ¿eh? No, yo lo dejo. Déjalo. Yo lo dejo. Por fortuna mi racismo no me deja ver los programas demenciales con tribuna electoral. Es que yo no puedo con este hombre. ¿No te gusta? No puedo. Ay, Dios mío. Pero ese es el Franco bueno, macho. Exacto. Pues menos mal. Exacto. Oye, ¿conocéis? Genial. ¿Habéis tenido que decir alguna vez a alguien, cállate, por favor, pero cállate, ya no te Todos aguanto los más? días. No, ¿conocéis a gente así? Sí, yo sí conozco. ¿Gente que lo dice o gente que.? No, que gente a la que decimos? tienes que decirle, por favor, Sí, cállate un sí, rato. hombre, sí, ya. sí. Vale. Sí. Para Bueno, allá con pues, el dedito. A mí mismo a veces. Eso ha ocurrido en el Parlamento belga. Sí. A un diputado le han obligado a callarse, eso sí, después de hablar durante 23 horas. Mario Panadero, cuéntalo, anda. Sí, el diputado del Parlamento belga Vincent Van Quickerbom, del Partido Liberal, ha estado hablando en la Comisión de Finanzas durante 23 horas seguidas y paró porque el presidente de la comisión le retiró la palabra por incurrir en repeticiones. Lo raro es que no hubiera incurrido hasta entonces, porque entre todas las sesiones que se celebraron sobre la cuestión a debatir, que era la tramitación de una ley sobre privacidad de datos bancarios, Van Quickerbom, que también fue ministro de Justicia de Bélgica, estuvo parloteando durante un total de 45 horas. La última y maratoniana sesión fue el clímax del episodio. El soliloquio incluyó, por ejemplo, el repaso al árbol genealógico completo de un compañero de partido. El diputado perpetró esta atrocidad parlamentaria como protesta y para retrasar la aprobación de la ley. Eso sí, durante la sesión invitó a pizzas y gofres a los presentes. Al salir publicó en Instagram: la lucha continuará la semana que viene. Gracias por su apoyo y ahora me voy a dormir unas horas. Ser
desconoce si ha despertado. Qué horror. A mí me parece un soliloquio corto, ¿eh? Un mensaje de Y a WhatsApp. Fidel Castro no te digo. Es que no sabéis cómo son los belgas, son muy especialistas. De hecho, los franceses, los chistes de Lepe son sobre belgas. Sí. Ah, sí, no sabía. Para los Sí, franceses, sí. los belgas son los de Lepe. Los come patatas fritas. Y al revés. Sí. Oye, en Todo por la Radio sabéis que tienen cabida chistes y cómicos de todos los tiempos, de todas las épocas. Sí. Y es muy interesante conocer detalles de su biografía. Por ejemplo, Groucho Marx. No sé si sabéis que coleccionaba discursos de políticos. Nos lo cuenta Laura Piñero en esta cartografía en un minuto. El cómico Groucho Marx seguía la actualidad política con mucha atención, quedaba en privado con congresistas y coleccionaba discursos de políticos. También hablaba de ello en sus cartas, como esta de 1946. Querido Goodman, mientras no hubo televisión, nadie conocía el calibre de los payasos que gobiernan el país. Resulta imposible observar a estos cabezas de besugo en acción con sus grotescos sombreros y sus globos sin experimentar la certeza de que estamos destinados a seguir el camino de Roma, Grecia y el music hall de la gran época. Comí con Truman en Kansas City y nos divertimos mucho. Estuvo muy gracioso. Refiriéndose a su discurso televisivo de la noche anterior, dijo: Groucho, cada una de las palabras que pronuncié eran la pura verdad. Esto, por supuesto, era una mentira. Pero ya que me ofrecían una comida gratis, no estaba dispuesto a discutir con él. Una comida gratis, todos tenemos un precio, ¿no? Hombre, claro, todos. tenemos un precio. Venga, ¿y ahora? Las arañas de Susana Ruiz no aportaban ningún sonido, pero Carlos Seita trae todas las semanas a Todo por la Radio la banda sonora de la naturaleza. Bueno, me encantan las grullas, creo que eso se sabe. La grulla es un animal cuando vienen en bandadas pegando esos gritos tan alegres que a mí me dan buen rollo, ¿no? A mí también, de que la mala estación no es tan mala, ¿no? Bueno, además, las grullas las oyes, tienes que mirar 3 veces a ver por dónde vienen. A kilómetros, si no las ves, están ahí pegando los trompetazos ahí arriba. Grulla viene de gruir, por cierto. Anda. Que es el grito de gruir, el grito que hace. Bueno, me gustan las grullas. Entonces, por estas fechas, 20N aproximadamente, a finales de... Ya van ya aquí un tiempo, las grullas van barriendo el continente europeo y al final llegan a pasar aquí al sur. Con este frío además ahora. Vienen a pasar el invierno, ¿no? Claro. Este año hay malas noticias con las grullas porque la epidemia de gripe aviar que está barriendo Europa está cebándose en las grullas silvestres, pero bueno, todavía mantienen la alegría, ¿no? Como me gustan mucho las grullas, yo las persigo, pero quiero que oigamos un sonido de grullas que no es el habitual aquí en el sur de Europa, sino el del norte. Nos vamos a ir a la taiga, a Suecia, donde escuchamos los nidos donde las grullas gritan de una en una o de dos en dos, no de 1000 en 1000. Picamadero es negro y ahí el dueto de dos macho y hembra en el nido. No lo he sabido nunca, sí. Claro, es cuando llegan arriba, se dispersan, crían y simplemente hablan en pareja. Joder, qué eco natural, es brutal. Están disparando. Vietnam parece, ¿eh? No se puede ser más lerdo, de verdad. Pero lo parece. ¡Coronel Truman! Bueno, te decías tú qué reverberación, ¿no? Cómo dibujan el horizonte con el sonido, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, el lunes pasado, nuestra anterior, estaba yo en las Badenas Reales en Navarra, que es esta llanura desértica que hay al sur de Navarra. Las grullas acababan de cruzar el Pirineo, venían muy altas y estábamos escuchando un bando muy arriba, mientras abajo cantaban los aves de la estepa. Ahí, muy arriba están. Pero en las Bardenas hay un campo de tiro. Está en Navarra eso, ¿no? Y lo que nos pasó en el sur de Navarra, en la ribera del Ebro, perdón, y pasó esto. A ver. ¡Ostras! Pero... Hostia, eso es un avión de combate. Es un F-18.
Bueno, dos. Va rápido, ¿eh? 2. Sí, en las Bardenas hay un polígono de tiro del Ejército del Aire, vienen todos los aviones de la OTAN ahí a hacer maniobras, y yo estaba con mis grullas y mis cogujadas y de pronto nos pasó. Tenía que contarlo, no podía callármelo. ¿no? Yo suelo evitar los ruidos, pero tenía que contarlo en este caso, ¿no? Un sonido más habitual en torno a las grullas es el guirigué que tienen en los dormideros. Las grullas, vamos a ir a las tablas de miel, están con las patas en el agua. Y eso es un dormidero. Yo me pregunto, ¿pero cuándo duermen estos bichos? ¿No? Pues así están toda la noche en estas conversaciones. Se oye al fondo la laguna, el pato, los patos en las tablas de miel. Sí. Estarán muy bien ahora, de agua. Pero ¿y cómo duermen? Pues esta es la pregunta, ¿no? Hay ratos en que están dormidas. Duermen con las patas en el agua porque así cualquier peligro, un zorro, un lince que se acerque, lo escuchan. Chapotean y sirve de alarma temprana, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la noche se despiertan, vocean, andan en sus conversaciones. Estos bichos no callan, por eso tienen ese encanto, ¿no? Pero el lugar donde, en toda Europa, en todo el sur de Europa, donde se ven las grandes bandadas, las grandes concentraciones de grullas, es en la laguna de Gallocanta, que está entre la raya entre Zaragoza y Teruel, según Cuyoa más o menos. Es un sitio muy, muy frío, es una de las zonas más frías de toda España. Y allí, en estas fechas, las grullas, las oleadas de grullas que venían de Suecia, cruzaron Europa, cruzaron el Pirineo, las Bardenas, van por miles, por decenas de miles, a dormir a la laguna de Gallocanta. Por ahí van viniendo. Se oye el aleteo, que están bajando, y ahí vienen unos cientos. Esto es sinónimo de frío, ¿eh? Escuchar a las grullas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Llegan ahora, llevan ya un tiempo, claro. Y se irán en febrero cuando ya empieza a apuntar la primavera. Sí. Mira, y de las grullas a las águilas. Es verdad. Son los Eagles. Sí, señor, son los Eagles, claro que sí, en la clase de música de hoy que está dedicada a oír qué sonaba en España cuando fue el 20N y en el resto de los días que fueron importantes en la historia de la transición. Esto era número 1 en 40 principales aquí en España, ya digo, el día que murió Franco, el 20 de noviembre, y llevaba triunfando desde el 8 de noviembre, estuvo bastante tiempo en el top. Cuando todavía 40 principales era un programa de la cadena SER, no era todavía una cadena independiente. Bueno, esto de lo que digo era el 20 de noviembre, perdón, pero el día de la proclamación del rey Juan Carlos, que fue el 22 de noviembre, o sea, 2 días después, del 75, y también el día 23, que es cuando enterraron a Franco, los 2 días, los primeros en la lista eran Mocedades, fíjate. Atentos porque es una letra que, visto el historial amoroso del emérito maravilloso, es premonitoria porque habla de una secretaria de 20 años enamorada de su jefe y que le cubre siempre en su vida extramatrimonial. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana.
Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. La leche, es la leche. Era yo quien te firmaba las tarjetas hasta en su secretaria. Pero decía que la había puesto de secretaria y que no le hacía mucho caso, aunque ella estaba enamorada, porque no se había avenido a tener favores sexuales con él. O sea, una cosa muy de la época y muy de oír, ver y callar, que era lo que tenían que hacer las mujeres en aquel momento. Bueno, ¿y qué más triunfaba en esos 3 días, pero ya en Estados Unidos? Esto era en España. Pues Casey and the Sunshine Band, cantando lo que todos pensamos cuando se murió Franco, cuando la diñó, que es Así me gusta. Plena fiebre de la música disco. Este Casey era un músico blanco, un compositor. Esto es curioso porque la música disco estaba muy copada por los negros, que en realidad eran los que habían hecho evolucionar del soul al funk, del funk al sonido Filadelfia al disco, en fin, sobre todo eran negros, pero este triunfó. También tenía aquello de Play That Funky Music, que igual recordáis. Esto es sonido Filadelfia, ¿no? Esto es más Filadelfia, pero ya está tirando a música disco. Sí, es que son muy, digamos, la una es la evolución de la otra. Bueno. Y claro que en el Reino Unido, porque el Reino Unido tenía, como ahora, ¿no?, mucha importancia, lo que sonara ahí tenía mucha influencia en Europa, ¿no? Y allí, que era un lugar donde estaba, en Francia, en Inglaterra, donde estaba el franquismo preparándose, el antifranquismo preparándose para volver a España y recuperar la democracia, allí triunfaba la rareza espacial de David Bowie. Eran buenas noticias, ¿eh? Sí. Pues eso, estos son los 3 días más o menos en los que murió Franco y luego se le enterró y el rey accedió al trono, en fin. Y luego Adolfo Suárez, que es otro de los hitos de la transición, accedió a la presidencia del gobierno de España el 3 de julio ya del 76, cuando fue nombrado por el rey Juan Carlos, entonces era el rey él. Bueno, pues en España, curiosamente, era un éxito gente de la familia de los Mocedades, o sea, Sergio y Estíbaliz. ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Horrible. No me gusta esta. Terrible. ¿Quién compra una canción? Y en Estados Unidos, la lista Billboard... Horrible. Sí, luego viene otra terrible, ya veréis. En Estados Unidos, la lista Billboard, que es la gorda, estaba coronada por Paul McCartney y sus canciones tontas de amor, sus Silly Love Songs, que era de los Wings, que era ese grupo que montó cuando se fue de los Beatles. Cantáis muy bien. Esto era en Estados Unidos, aunque este hombre es inglés. Y en el Reino Unido estaban en las listas oficiales, los Real Thing, que en realidad eran norteamericanos, con una canción que mucha gente pensaba, yo mismo lo pensé hasta hace años, que era de Barry White, porque tenía el mismo rollo disco romántico. Este no es Barry White, ¿no? No, ostras, esto es The Real Thing. Cuarteto, creo. Esto no era de la canción, ¿eh? You to me are everything, eres todo para mí. Que es lo que le dijo Juan Carlos a Suárez. Bueno, la ley para la reforma política, que es otro momento importante, que la aprobaron en las Cortes el 18 de noviembre del 76, o sea, no había pasado ni un año que se murió Franco. En ese momento también copaba los 40 principales de la música española, por supuesto, claro. Estos que eran los Santa Bárbara, con su único éxito también. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros?
Lejos. ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. Y luego en el Reino Hay canciones Unido, que envejecen mejor que otras. No, esta es ¿verdad? fatal. Luego viene otra ya. Terrible. Todavía queda un poquito para que respiréis. La siguiente ya es horrible. En el Reino Unido triunfaba en aquel momento que accedió Suárez que se aprobó la reforma política. Una cursilada muy setentera, If You Leave Me Now, de los Chicago. Bueno, pero dame cursiladas así, ¿no? Hombre. Sí, hombre. Yo te las doy si tú quieres. Vale, gracias. Y a Franco Battiato también te los regalo si lo quieres para ti. Por favor, por favor. Bueno, y luego, ¿cuándo fueron las primeras elecciones libres en España? ¿Os acordáis? 15 de junio. Toma ya, justo, 15 de junio 77. Yo he mirado las listas por semanas, o sea que es exactamente esto. Y la cosa, musicalmente, empezó realmente mal para la democracia. Agua de la fuente. Miguel Bosé. Linda, dulce e inocente. Ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda. Supongo que habéis visto la cara de su padre cuando sale a cantar por primera vez en televisión, que lo invitan a una de esas shows que están entre mesas y tal. Súper orgulloso. Muy orgulloso, sí. Más bien pensando en el orgullo es lo que estaba. Total, menos mal, no lo digo porque... Menos mal que eso eran las listas en España, los 40 principales, pero en esa fecha de la reforma política triunfaba en la pérfida Albión, llegaban los efluvios del éxito de esta versión de Rod Stewart, que hizo de un tema de Cat Stevens, que era este del primer corte, es el que más duele, el más profundo. Bueno, esto era el Reino Unido, el día de las elecciones en España, y en Estados Unidos en la lista Billboard venía triunfando durante toda la campaña electoral de aquellas listas, de aquellas elecciones, libres, primeras en España, una bestia llamada Stevie Wonder, haciendo homenaje a Duke Ellington, Sir Duke se llamaba la canción, pero lo mejor es que el estribillo venía al pelo para el aroma de libertad que todos empezábamos a sentir, a respirar, decía, puedes sentirlo por todas partes. Bueno, gran clase de música del profesor de la Torre. Ahora tú y yo hablamos de Franco Battiato. Venga, muy bien. Venga, hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.